En el bloque anterior justamente menciona allí, el autor dice, aquí vemos una verdad fundamental con respecto al estado de la humanidad, en contraste, dice, con la santidad y la gloria de Dios. Me gustó lo que el pastor mencionó en cuanto a esa experiencia justamente vivida por Isaías, surge, ¿no? Como un acto, ¿cierto? Allí, como un efecto, podríamos decir allí, la necesidad de dar testimonio de esa experiencia y llevar el mensaje del concepto de misión. Cuando aparece allí el arrepentimiento, cuando se vive el arrepentimiento genuino, entonces aparece allí la necesidad, ¿cierto?, de misión. Me encantó, dice. Entonces el día martes presenta allí no más vanas ofrendas, justamente lo que se venía hablando de en los primeros capítulos de Isaías, ¿cierto? Isaías viene confrontando continuamente, el pueblo está en un ritualismo hueco, vacío, que no tiene sentido, cayó allí, ¿cierto?, en la vanidad, y entonces ya perdió sentido el mismo sistema que Dios estableció para que el pueblo de Israel entendiera el plan de salvación. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Lo que debía transformarse en un ritual consciente, instructivo, podría ser también. Instructivo, transformador, se transformó en un simple ritualismo. Sí. En algo muy mecánico, a tal punto que habla, dice, ¿para qué me sirve la multitud de todos estos sacrificios y todo lo que tenía que ver con las ofrendas y las ceremonias en relación con el santuario? Sí. Dice, si vuestras manos están teñidas de sangre, manchada, si hay injusticia, si hay aquello, lo otro, había como una división, una dualidad de una adoración mecánica y una vida sin propósito. Con respecto a esto que dice Isaías, que él pone el punto sobre el tema de la vanidad de los sacrificios, también tenemos que recordar un texto en el primero de Samuel, la experiencia de Saúl con Samuel, cuando Saúl desobedece por no haber acatado una orden de Dios, y entonces Samuel le dice que a Dios no le interesan tanto los sacrificios como la obediencia. Claro. ¿No? Ese es el tema. Y aquí aparece lo mismo. Los sacrificios evidentemente no van de acuerdo a la vida. Entonces hay una cosa que a mí me llama la atención, teniendo en cuenta, si es que los amigos que nos están siguiendo toman en cuenta el tema del plano del santuario, ¿no? El plano del santuario. Con lo primero que nos encontramos cuando se abren las cortinas de entrada es con el altar de los sacrificios. Exacto. El sacrificio. La puerta y el altar. El altar de sacrificio, las ofrendas, el holocausto. El primer paso. El primer paso. Ahora, cuando vos llegás a lo último del santuario, cuando entrás dentro del tabernáculo, dentro del templo, y llegás al lugar santísimo, te encontrás que el último mueble que aparece allí es el del arca, y donde están los 10 mandamientos. Entonces vos podés trazar una línea recta que va desde lo primero, que es el altar del sacrificio, trazar una línea recta pasando por todo hasta llegar al último mueble, que son el arca con los 10 mandamientos. Entonces esto quiere decir lo siguiente, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, que el sacrificio como parte de la adoración te tiene que capacitar para la obediencia. O sea, la obediencia no está divorciada del sacrificio. Exacto. Entonces, si pensando en Isaías, en esta crítica de Isaías y en aquello de Samuel, si se está reiterando el tema del sacrificio como un simple ritualismo, es que la persona está pensando que sus pecados se arreglan con un cordero. Claro.
un cordero, peco un cordero, peco un cordero, peco un cordero, peco un cordero. Pero se está olvidando que la vida cristiana o la vida del creyente es una vida de progreso. Claro. Es una vida de avance. Se quedan ahí nomás en el altar de sacrificio. Se olvida que tiene que pasar al tema de la ley. Significa que el perdón de Dios es la habilitación que me permite obedecer. Amén por ello. Evidentemente, la crítica de Isaías es que se están quedando en el sacrificio, pero no hay vida obediente. Claro. Y entonces se encuentran los resultados de la desobediencia, no solo hacia Dios, sino también hacia el prójimo. No hay una respuesta positiva a la experiencia del perdón. Directamente se queda allí. Es decir, como que Dios perdona y ya con eso es suficiente. Pero Dios justamente nos perdona para que no sigamos viviendo la vida que vivíamos, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, aquí yo presento, ¿no? Isaías dice, Isaías, si ustedes me acompañan, el autor coloca Isaías capítulo 1, verso 13, dice, no me traigáis más vana ofrenda. ¿Cierto? Algunas veces algunos mencionan, bueno, Dios aquí caducaron justamente el sacrificio, caducó el sacrificio. Algunos mencionan esto, ¿no? Pero agrega entonces Dios la necesidad, verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Es decir, yo creo que aquí menciona justamente lo que usted, pastor, mencionaba, es decir, las obras deben ir acompañadas en todo momento a la fe que nosotros, digamos así, queremos transmitir. Y entonces podríamos decir, aquí Dios está hablando de la actitud del cristiano, algo más profundo, ¿no? No de la apariencia, sino de la actitud con que nos acercamos para hacer adoración. Y entonces presenta justamente el autor un versículo muy conocido, ¿no? Allí Isaías 58, verso 1 al 10, donde más o menos Isaías está hablando un poquitito de lo mismo, ¿no? Del ayuno, es decir, cosas externas. Muchas personas, no es que el ayuno haya caducado, sino que Dios ahí presenta el verdadero sentido que Dios espera del ayuno. Claro. El ayuno como un servicio de adoración, pero no debe estar desprendido de un servicio al prójimo. De un servicio al prójimo. Esto es un tema reiterado. De distintos enfoques. Claro, todo aspecto de adoración, todo gesto de adoración, todo elemento de adoración se tiene que ver reflejado en el prójimo. Entonces dice, ¿qué ayuno elegisteis vosotros? Claro. Porque el ayuno que yo elegí es otro. Es otro. Bueno, si estás adorando y estás ayunando, sí, acordate que también tenés al prójimo para ayudar, claro, que se vea que hay un efecto positivo, que la adoración mejora la calidad de la relación entre los seres humanos. Pero bueno, el ayuno estancado como ayuno se había vuelto una cosa vana. Ahora dijo algo profundo en este sentido. El ayuno ayuda en nuestra relación con el prójimo. Mayormente hay una tendencia muchas veces, no, yo ayuno, y el ayuno medio como acompañado de un misticismo, ¿no? Y todo lo contrario a lo que mencionó recién. El ayuno justamente uniéndonos más con el prójimo. Sí, sí. Digamos que todo gesto de adoración tendría que verse positivamente en mi relación con el prójimo. Qué bueno que podamos entenderlo. Fíjense lo que menciona el autor. Allí en el último párrafo, ¿cierto? En el último fragmento de la lección del día martes, el primer párrafo, dice, ayunar es una forma de negación propia de la que habló Jesús. Algunas clases de ayuno son solo una exhibición vana, un síntoma de hipocresía que codicia los privilegios de la obediencia mientras detesta sus responsabilidades. Yo creo que entonces en sentido es el hecho de que Dios allí nos confronta, Dios se manifestó en Isaías, Dios se mostró en Isaías, Dios allí, ¿cierto?, lleva a Isaías a una verdadera adoración, fruto de su experiencia de encontrarse con el Maestro y ver allí, ¿cierto?, su pecado, y entonces allí presenta, ¿cierto?, la necesidad de vivir una vida intensamente, no solamente allí en lo que Dios pide, en un servicio sistemático, sino vivir intensamente con nuestro prójimo. Así que en el siguiente bloque vamos a ir profundizando un poquitito más que la adoración no es el concepto que nosotros tenemos vertical, sino también va en una relación horizontal.